conversaré con Inés Quintero, historiadora, escritora, naturalmente investigadora y más recientemente directora de la Academia Nacional de la Historia. El tema, el papel de la historia en la sociedad contemporánea. Bueno, Inés, esta también era una conversación pendiente, o más bien un programa pendiente que teníamos por hacer. Mucho tiempo, María Eugenia, mucho tiempo. Y Compañeras de la Escuela de Historia. Exacto, y muchos temas. Sin duda creo que el más importante es el papel de la historia en la sociedad contemporánea. Mira, ese es el tema. Sobre todo, yo pienso que, bueno, nosotros los historiadores tenemos ahorita, primero, una visibilidad enorme. A mí, mis colegas historiadores de otras partes se sorprenden de que no esté en la televisión, de que no da declaraciones, de que no esté en la radio, de que no aparece por los periódicos. O sea, uno está en el primer plano de la dinámica política, ¿no? Y no es porque la historia sea necesariamente política, pero en el caso de Venezuela yo creo que en virtud, bueno, de cómo ha cobrado presencia el tema de la historia y además en parte también las angustias y la inquietud y la incertidumbre en las que vive el común de los normales, ha generado, ¿verdad?, un acercamiento a lo histórico muy importante. Pero por otra parte, yo creo que nosotros no podemos andar en la vida, o sea, sin saber y sin tener noción de nuestra historia. Entonces yo creo que esas dos cosas se han juntado y en alguna medida, en este momento, la historia tiene eso, un rango de casi de autoayuda. Si tú no sabes historia, no sabes cómo bandearte con el momento político presente. Y creo, ¿verdad?, que en esa medida los historiadores tenemos una enorme responsabilidad, sobre todo porque una de las cosas ante las cuales, bueno, yo he insistido mucho y me parece que no solamente yo, sino muchos historiadores lo han planteado así, que hay que tratar de establecer una diferencia entre tiempo histórico y tiempo real. Entonces, bueno, por supuesto, estamos viviendo el tiempo real y ese tiempo real es un tiempo complejo, difícil, polarizado, tenso, que uno quisiera que tuviese un desenlace inmediato, pero la historia tiene otros ritmos. Y otros tiempos. Claro. Y otros tiempos. Entonces, no es un tema de conformidad, o sea, de entender que, bueno, entonces como la historia tiene otro tiempo, entonces yo me quedo viendo para el techo esperando a ver qué es lo que va a pasar con la historia, sino que todo lo contrario, en la medida en que uno tiene conciencia del tiempo histórico y conciencia del proceso histórico, sabe también al mismo tiempo que depende de tu actuación individual, depende de que de tu actuación individual haya resultados colectivos. Entonces, sí creo, verdad, que los venezolanos hoy, aparte de tener necesidad de conocer su historia, tienen que tener conciencia del papel que cada uno juega en este momento para ser protagonista de su propia historia. Es decir, que en este momento estamos haciendo historia cada uno de nosotros. Claro. Entonces, ¿cómo podemos juzgar la historia o juzgar la historia de nuestros antepasados y no entender que en su momento ellos tuvieron también un rol protagónico? Sí, sobre todo también, y cuando tú dices eso, entender que los antepasados pasaron por lo suyo y nosotros estamos pasando por lo nuestro. O sea, si uno le hubiese preguntado, por decir algo, a María Antonia Bolívar, qué le parecía de lo que le estaba correspondiendo vivir en tiempo de la independencia. Le hace un horror un montón de cosas. Claro, además, no hay manera de que María Antonia hubiese pensado, bueno, no sé, esto es normal. O sea, muchas de las personas que vivieron otros momentos históricos distintos al nuestro, con toda tranquilidad, con toda seguridad, con toda legitimidad, pensaron que estaban viviendo el peor momento de la historia. Seguramente, de país, ¿no? Sobre todo en temas económicos muchas veces, o en temas de los derechos de las mujeres, claro, si es el caso de una mujer, o en temas, sí. Imagínate los esclavos. Claro, o sea, si esto no se va a terminar más nunca. Claro, y en cualquier tiempo histórico, uno perfectamente puede conseguir personas que dicen, no, mira, aquí no ha habido nada más terrible que esto que me tocó a mí. Si tú le dices, por ejemplo, a alguien que trabajo, que vivió en la época de Gómez, 27 años, ¿no? Entonces tú le hubieses dicho a Carmen Clemente Travieso, que nació en 1900, entonces, bueno, Carmen Clemente, ¿y entonces qué te parece a ti? Esto es un horror. Esto es lo peor que le ha podido pasar en la existencia. O sea, cuando yo hice mi primera comunión, o sea, cuando Carmen Clemente Travieso hizo su primera comunión, ya estaba Gómez, cumplió 15 años, estaba Gómez, terminó, o sea, allí estaba Gómez. Entonces yo sí creo que sí, digamos que tenemos un compromiso, nosotros los historiadores, de hacer entender eso, la dinámica del tiempo histórico, pero al mismo tiempo yo creo que hay otra cosa que me parece crucial y que en cierta medida está también relacionado con la historia. O sea, nosotros conocemos el pasado porque ya la película terminó. Uno vio sus 3 rollos de película y sabe cómo terminaron las cosas. Y puedes extrapolar algunas situaciones. Claro, entonces tú dices, bueno, fíjate tú la independencia, que si el 19 de abril, que si el 5 de julio, que si la que si lo de y entonces llegaste al año 30, se disolvió la Gran Colombia y sabes qué pasó después.
pero resulta que nosotros estamos viviendo el momento histórico. Sí, nuestro propio tiempo histórico. Claro, entonces nosotros no podemos prever eso, cuál es el desenlace de este tiempo histórico en el que estamos. Lo que sí no podemos es hacernos los locos. Entonces yo sí creo que por eso la historia es una herramienta de comprensión del presente. Me parece fundamental y yo saludo, ¿verdad?, la cantidad de gente que ahorita se ha sensibilizado por conocer historia. Los libros de historia son, o sea, bestsellers, o sea, hay cantidad de libros que tienen una... Porque la gente está buscando una explicación, aun cuando toda comparación puede ser odiosa, en otro tiempo histórico, para decir cómo salieron, cuáles fueron las herramientas, cómo se abordó este tema, cómo pasó. Claro, entonces eso pasa que, por ejemplo, los libros de Manuel Caballero o los libros de Elías o los libros de otros autores, Los tuyos, bueno, los los de míos, Craca, etc. Claro, y el mismo Edgardo, sí. Entonces pasa, ¿verdad?, que la historia termina siendo una herramienta a través de la cual las personas que no se han puesto en esto de estudiar historia, porque bueno, eso somos un puñito de gente que nos ha dado por esa ociosidad. Exactamente. Tienen, ¿verdad?, una preocupación absolutamente legítima, y lo saludable de esa preocupación es precisamente que se hayan dispuesto a atender o a buscar o a investigar o a leer historia. Mira, a mí me llama la atención porque es bastante común que aquí la gente diga, no, aquí que si la gente en Venezuela no tiene memoria, no sabe, pero cuando tú en cualquier instante que ocurre una manifestación o un pronunciamiento o cualquier acción con relación a la historia, que haya un intento de modificarla, un intento de alterarla, un intento de tergiversarla, la gente salta inmediatamente. Sí. Entonces, ese salto inmediato da cuenta de que existe una memoria mucho más sólida de la que nosotros creemos. Y un apropiamiento. Eso. Entonces, fíjate tú, cuando le cambiaron la cara a Simón Bolívar, ¿cuál fue la relación de la gente? Ay, mira, ¿verdad? ¡Qué sorpresa! Este señor, ese momento. No, la reacción fue todo lo contrario. ¿Pero de dónde sacaron a este señor? ¿Qué cuento es este? Este señor no se parece en absolutamente nada al Simón Bolívar que yo tengo como representación. Entonces, a mí sí me parece que eso lo que nos está diciendo es que hay una fortaleza en relación con la historia que es mucho más sólida de la que nosotros pensamos, ¿no? El conocimiento histórico, y tú me dirás si estoy en lo correcto, también te da otra capacidad, que es una manera diferente de hacer análisis político de tu propia realidad. No, absolutamente. Yo, por ejemplo, pienso que eso que tú decías antes, es muy tentador hacer comparaciones, sí, ¿no? Lo que pasa es que las comparaciones en historia hay que tener mucho cuidado, porque ningún tiempo histórico es igual a otro. Claro. Y hay otra cosa que también es, que es indefectible confirmar y repetir, y que la historia no se repite. No. O sea, cada momento histórico tiene su especificidad. Por ejemplo, cuando hubo este horror del asalto al Congreso, el día de que se estaba instalando a la Asamblea, ¡ay no, que el asalto al Congreso en 1848! Nada que ver, son dos momentos históricos distintos. Y además fueron dos circunstancias diferentes. Total, lo que sí me parece importante es entender que si en aquel momento hubo fortalezas para actuar frente a aquello, en este momento también las hay. Y yo creo que verdad que hay una cantidad de fundamentos y de elementos que forman parte de nuestra historia, que aunque nosotros no los conozcamos en términos directos, por ejemplo, si tú le dices a una persona, mira, ¿cuál es la constitución de tal y cuál es la constitución aquella? Seguramente no tiene la certeza de saber cuáles son sus contenidos. Pero lo que sí ocurre en una sociedad es que ese acumulado histórico que lleva una sociedad, o sea, no pasa porque tú sepas la historia, sino que esa fuerza es lo que permite que el desarrollo de los sucesos vaya en una dirección o en otra. Y es lo que te genera la conciencia. Claro, entonces, por eso yo tengo una enorme confianza en lo que es esa fortaleza de la conciencia histórica republicana de los venezolanos. Yo creo que no en balde... Democrática, electoral, civilista. Democrática, electoral, civilista. Además, aquí, aunque tú no seas un sabio en el espíritu de las leyes de Montesquieu, la gente dice, la división de poderes, no se puede intervenir un poder en el otro y tal, pero no como un tema de consigna, sino como una convicción, que era una de las cosas que hablaba Manuel Caballero en su trabajo sobre tan bello Manuel, siempre nos acuerda de él. O sea, el trabajo de Manuel Caballero, él insistía mucho que la importancia de la democracia no es simplemente
el tema de que tú vas a elecciones, de que existe la alternabilidad, de que existen los partidos políticos, de que existe una dinámica, sino sobre todo de una convicción. Totalmente. O sea, la democracia se mide, la democracia se vive, la democracia tiene como esencia la convicción de que tú participas, de que tú eres parte de ella. Y por eso hay otro elemento también que forma parte de esa convicción, que es que la puedes criticar, porque la puedes modificar. Porque eso es la democracia. Claro, y porque la puedes transformar, proteger, enriquecer. En cambio, en otro tipo de sistema, por ejemplo, las dictaduras, no aceptan crítica, no aceptan transformación, no aceptan protección. Claro, la democracia es dinámica, la hacemos todos los días todos. Entonces, verdad, a mí sí me parece, y yo confío muchísimo en, así como hay esa convicción democrática, hay fortalezas republicanas. Yo creo que aquí hay una madurez democrática y una conciencia democrática muy grande, y es la que nos ha llevado a transitar este tiempo histórico con una absoluta madurez y en paz. Sí, no, y sobre todo, María Eugenia, que hay una cosa que es verdad que por supuesto, en los momentos de mayor desesperación la gente siente, no, que este pueblo, que no sé qué tal, o sea, hay una especie como de reclamo sin fundamento. Pero si nosotros hacemos, ¿verdad?, un recuento de lo que ha sido este proceso histórico reciente, e incluso lo llevamos más atrás, aquí ha habido una voluntad sostenida de defender las prácticas, los valores democráticos, pero además, o sea, constante, y eso no tiene que ver con mayoría o con minoría, sino con presencia sostenida. Que además, yo creo, la sociedad civil venezolana ha madurado y ha crecido mucho. Creo que es la que más se ha fortalecido en los últimos años. Sobre todo porque hay una cosa que también me parece que va aparejada con esa idea de una sociedad civil fortalecida, que es que una sociedad civil politizada, intervenida políticamente, como es lo que ha ocurrido en la sociedad venezolana del presente, y que además se preocupa por la historia, eso es una alianza extraordinaria, porque tú tienes, por una parte, esa sociedad civil politizada, esa sociedad civil movilizada, esa sociedad civil informada, preocupada, inquieta. Y que se ha apropiado de su propia historia. Claro, y sobre todo desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva sensible, que no es que, o sea, no es esa historia que es el dato, el hecho, sino más bien, eso, yo formo parte de la historia, lo que ocurre con la historia es responsabilidad mía, y en la medida en que yo actúe, me movilice, haga esa historia. Y yo quiero ser un protagonista de mi propio momento. Claro, entonces va en una dirección y en otra. Si tú te quedas achantado viendo pasar el autobús, bueno, nada, qué carrizo, te pasó el autobús y te quedaste en la estación. Yo siempre digo que uno puede hablar de yo tengo antepasados o yo soy mi propio antepasado, o sea, yo seré el antepasado de alguien más. Pero depende de cómo tú vivas el momento histórico que te toca, ¿no? Sí, no. Yo verdad, a mí me conmueve mucho, o sea, cuando uno participa de las acciones de movilización, o sea, ver digamos, esa fuerza con la que la gente sale y esa convicción y además esa emoción y esa sensación de que aquí está pasando algo y está pasando algo porque yo estoy haciendo que pase, ¿no? Soy parte de. Inés, y hablando de esa conciencia histórica y de tus estudios recientes o no tan recientes, ¿ahora se puede hablar de una historia de la mujer? Fíjate que qué bueno que lo dices porque, verdad, durante mucho tiempo las mujeres no eran un objeto de atención por parte de la historia. De estudio. Claro, o sea, las mujeres estaban allí, se aparecían, y si no aparecían no importaba. Básicamente yo creo que la historia iba casi que exclusivamente detrás de las heroínas o detrás de las figuras excepcionales, ¿no? Pero las mujeres como actor colectivo no eran parte de la preocupación del historiador. Y no por un tema de machismo, sino porque, ¿verdad?, la historia se ocupaba de otros temas, así como no se ocupaba de la alimentación, como no se ocupaba de los olores, como no se ocupaba de los aromas, de cantidad amor. De cosas que se ocupa ahora del amor, de las emociones, del pecado. Son las tendencias en la historia de las mentalidades. Claro, entonces, pero fíjate que con el caso de las mujeres ha ocurrido algo que me parece bien importante, porque, ¿verdad?, tú no puedes entender un proceso histórico dejando del lado afuera a la mitad de la población. Exactamente. O sea, tú dices, bueno, la historia transcurre con estos actores, con estos protagonistas, y los demás no existen, ¿no? Entonces, pasa también que obviamente escribir la historia de las mujeres, que se está haciendo y que es una corriente, una tendencia, una fuerza, ¿verdad?, bien importante, y que tiene expresiones en distintas partes del mundo y tal, aquí en Venezuela también. ¿Qué pasa? Que una de las dificultades también con este tema
escúchale, las fuentes, ¿no? Porque obviamente los archivos y las fuentes están organizadas en código masculino. Entonces, el archivo del Libertador, el archivo de José Antonio Paz, el archivo de Carlos Sublet, pero claro, en esos archivos están las mujeres. O sea, tú vas al Archivo General de la Nación y vas a los expedientes de la Capitanía General o vas a los expedientes de los ministerios y ahí están las mujeres activas haciendo solicitaciones. O sea, pero tienes que desentrañarlo. Claro, tienes un esfuerzo adicional. Tienes que construir esa historia. Claro, pero sobre todo, además de construirla, o sea, desentrañar esas voces, porque esas voces, como lo planteo yo en el último libro mío que salió publicado ahora por Planeta, son eso, la palabra ignorada, o sea, la mujer testigo oculto de la historia, no porque no hubiese estado allí, sino porque simple y llanamente esas voces no habían sido escuchadas, ¿no? Independientemente de que los testimonios estén allí. Entonces, claro, cuando uno se mete en los archivos, cuando uno se pone a trabajar con esa fuente, te das cuenta de que hay, ¿verdad?, una presencia extraordinaria. Pero tienes que construir la trama, el hilo narrativo completo. Total, no, por supuesto, porque, por ejemplo... Porque de pronto tienes una narrativa épica de la batalla tal con fulano de tal, eso claro, está ahí. Y está tiesa, ¿no? Pero aquí no, aquí tú tienes que ir construyendo. En un caso, bueno, que también es muy visible, ¿no? El caso, por ejemplo, de María Antonia Bolívar, ¿no? María Antonia es la hermana del Libertador. ¿Cuántas biografías de Simón Bolívar nombran a María Antonia? ¡Ninguna! Tangencialmente, o sea, apenas. Claro, cuando ella le escribió aquella carta que no te dejes coronar y tal. Pero María Antonia no existe. No existe porque la biografía de Bolívar es la biografía de ese hombre. Además, María Antonia era una piedra en el zapato para los biógrafos de Bolívar porque María Antonia fue monárquica, ¿no? Claro. Entonces, eso, por una parte, o la omisión absoluta de la mujer o de estas mujeres que estuvieron activas, que tuvieron posiciones políticas, que actuaron, que fueron, bueno, parte de la historia, o la otra es, también poniendo un ejemplo de Simón Bolívar, cuando ponen a la mujer como zarcillo del tipo. O sea, el caso de Manuela. Manuela termina siendo un zarcillo. Sí. Claro, como que si ella no tuviera vida propia, ¿no? Pero eso es de todas las épocas. Claro, de todas las épocas. Sin caer en el feminismo, eso es así y será así siempre. Claro, el tema está en que quienes estamos haciendo historia de las mujeres y quienes nos preocupamos por este tipo, tú le sacas el zarcillo al tipo y pones a Manuela para ver que Manuela tiene una existencia propia, tiene una biografía propia. Tiene unas ideas propias. Claro, que no depende de su condición de haber sido amante del Libertador. Entonces yo sí creo, ¿verdad?, que el tema de la historia de las mujeres es no solamente da cuenta de esta otra parte de la vida de nuestras sociedades, sino que te permite entender los procesos históricos desde otra perspectiva. Con un todo. Claro, o sea, todo. Es una perspectiva totalmente distinta, porque obviamente tú estás viendo la historia desde otro ángulo, desde otra mirada, desde otras prácticas, desde otras vivencias, desde otras emociones, desde otras preocupaciones. Entonces, sí, es difícil cuando tú tratas de reconstruir la historia de las mujeres en el siglo XIX, o en el siglo XX, o incluso en el XXI. ¿Cómo puedes reconstruir la historia mucho antes? Por ejemplo, la mujer esclava. Sí. ¿No es un problema mayor? Claro la que reconstrucción histórica. Absolutamente, porque fíjate tú, tienes casos de casos, o sea, tú tienes, por ejemplo, mujeres que en el siglo XX, o sea, tienen una presencia, tienen unas voces, escriben, están en los periódicos. Son conocidas. Son conocidas, entonces es mucho más fácil desentrañar esa presencia, pero cuando tú pones el ejemplo de las esclavas, claro, las esclavas son el inframundo de la sociedad, no solamente porque están en esa condición, que es la condición peor en la cual puede estar cualquier individuo, sino porque además son mujeres, o sea, que tienen un peso adicional a su condición de inferioridad. Y no obstante, existen expedientes que te permiten saber cómo vivía una mujer esclava. Por ejemplo, los expedientes cuando ellas denuncian el maltrato al que son objeto. Entonces, claro, tú tienes allí esa voz de mujer esclava diciendo, a mí me están cayendo a palo y estoy denunciando a mi amo, y en muchos casos esas denuncias lo que tienen el propósito es de buscar la manera de salir de ese horror, no por la vía de la libertad, sino buscando un amo que no le pegue, o que por lo menos tenga un trato diferente. Pero también tienes la posibilidad de reconstruir la historia de estas mujeres en expedientes donde ellas están procurando su libertad. Entonces, claro, cuando una mujer esclava procura su libertad, tiene que pasar por un proceso que es de avalúo. Entonces, en el avalúo tú sabes qué hace una mujer esclava, cuáles son sus habilidades,
pero también cuáles son sus enfermedades, cuáles son sus carencias, cuáles son sus potencialidades, y eso te permite entonces reconstruir de alguna forma la época y la vida de la esclavitud y la condición de la esclavitud femenina, ¿no? Que es muy estremecedora. En el libro mío que habíamos comentado, La palabra ignorada, hay eso, varios estudios de mujeres esclavas. Hay una historia, por ejemplo, que es estremecedora de una mujer esclava que llega a los 64 años, nació esclava, por supuesto, y a los 64 años no ha conocido otra cosa que la esclavitud. Qué terror. Entonces, claro, tú dices, 64 años de esclavitud es una eternidad. Y en ese momento, cuando ella ya no sirve para procrear, no sirve para hacer trabajo, no sirve para absolutamente nada, ella lo que vale son 5 pesos. O sea, vale una miseria. Y la tipa decide que ella va a reunir esos 5 pesos y va a porque se va a comprar su libertad. ¿Para qué? Para morir libre. Entonces te habla eso también. Te estremece porque es una historia de vida. Claro, pero también te habla del coraje y de la dignidad de una mujer que después de no haber conocer otra cosa que no sea la esclavitud, decide mi opción, mi decisión al final de mi vida es yo voy a ser libre. Claro. Y entonces volvemos a lo que decíamos antes, es eso, ser protagonista de tu historia. O sea, tú puedes decidir morirte esclava o decidir morirte libre, ¿no? Claro, es una decisión propia. De todos estos estudios de mujeres, ¿cuál es el que más te ha impactado? ¿Cuál es el episodio que te ha tocado reconstruir que más te ha pegado? Mira, yo no como mujer, como historiador. Claro, yo sin duda, por supuesto, estas historias de las esclavas son muy estremecedoras. Ahí en ese libro también hay una historia de una mujer maltratada por su marido, que ella lo denuncia, no solamente lo denuncia, sino que lo logra meter en prisión. Es claro, son cosas que tú, a la luz de hoy, la ves y dices, cónchale, todavía sabemos que existe esa violencia doméstica y sabemos que hay muchas mujeres incapaces de actuar frente a sus maridos por todas las presiones y las tensiones y los miedos que eso representa. Pero a la hora de si tú me pones a mí a decir, bueno, de todo lo que yo he trabajado, obviamente para mí el personaje de María Antonia Bolívar es un personaje de una enorme solidez, de una enorme coherencia, de una enorme fortaleza, sobre todo porque una mujer que tiene la biografía de María Antonia, que le toca vivir un momento como el que le toca vivir a María Antonia, que es el de la independencia, que se anota del lado contrario a su familia, porque todos, o sea, su hermano, o sea, su hermana, su sobrina, están todos cuadrados con la independencia. Y ella decía que ella se va a enfrentar a eso, se va a enfrentar a su hermano, y después le toca vivir en la República. Entonces yo muchas veces cuando veo la desesperación de quienes les toca vivir el momento presente, digo, mira, o sea, hay que dialogar con los momentos difíciles, ¿no? Y saber... La historia tiene muchos ejemplos. Claro, que los momentos difíciles, bueno, tú tienes que salir para adelante y buscar la manera de transitarlos y transitarlos. Claro, de atender tu propia circunstancia histórica. Pero yo sí creo, ¿verdad?, que María Antonia es eso, un carácter, una tipa, ¿verdad?, intransigente, o sea, no como modelo, o sea, yo no diría que es un modelo a seguir, pero simplemente una experiencia de vida que tú te das cuenta, cónchale, qué tipa, ¿no? Lo que le tocó vivir. Para aquella época. Claro, y de la manera en que reaccionó. Es algo así como, salvando las distancias, obviamente, la orina de Scarlett O'Hara, ¿no? Y al final se queda en su hacienda viendo a ver qué va a hacer con su vida. Yo creo, ¿verdad?, que la historia de las mujeres, en el caso de Venezuela y por supuesto en el caso de América Latina y de cualquier otra parte del mundo, es una ventana hacia la sociedad que permite entender que la historia está mucho más cerca de la gente, ¿no? Porque las cosas que viven estas mujeres... Es más completa. Claro, es entender que la historia no es de bronce, que la historia no es inalcanzable, que la historia no tiene que ver exclusivamente con los héroes, sino que tiene que ver con la gente común. Que la historia es viva, la construimos lo que estamos aquí en este momento. Claro, y que pasa por un asunto de cotidianidades, ¿no? O sea, no solamente de momentos estelares, porque de alguna forma la historia se nos ha vendido como fechas emblemáticas. El 19 de abril, el 24 de junio, el 14, tal. Y mira, uno no anda por allí con fechas pegadas de la cabeza, o sea, no, la historia es una cosa que se construye todos los días, con la cual tú dialogas como individuo todos los días. La cuentas para hacerla atractiva. Claro, y sobre todo, al final, es el resultado, eso, de procesos colectivos. Totalmente. Que es, yo creo, que lo que tenemos que entender. O sea, la historia es el resultado de un proceso colectivo, y así como estamos en un proceso
complejo, su desenlace tiene que ver con el conjunto de la sociedad, no con los individuos. ¿Cómo ves tú el futuro de Venezuela? Mira, yo, verdad, a mí me da risa porque mucha gente, ¿qué sabes tú que no sabemos nosotros? Yo soy profundamente optimista Yo con también. el futuro de Venezuela, ¿no? Y por una razón que tiene que ver, obviamente, calculo yo, con el oficio, ¿no? Que uno anda por ahí como más serenito. O sea, yo estoy convencida que si ha habido momentos difíciles en la historia y la sociedad venezolana ha sabido atenderlos, superarlos y resolverlos, yo no veo por qué Ahora no en podamos. este momento no va a ser así. No somos menos inteligentes, ni menos audaces, No, ni menos somos- preparados. Claro, además es así, o sea, esa es la ley una ley histórica, o sea, la gente, bueno, además es lo mismo que los individuos, o sea, tú de repente te metes en un enredo y tal, y hay gente, bueno, que coge barranco y tal, y en algún momento sale del barranco, pero al mismo tiempo creo que la sociedad venezolana ha demostrado de manera absolutamente transparente, fehaciente, y si no vea los libritos de historia, que ha pasado por situaciones terribles. La guerra de independencia fue una cosa monstruosa. Totalmente. Y bueno, y se terminó la guerra, la gente fue Y se reconstruyó el país y Sí, salimos claro. adelante. La guerra federal fue una matazón y después vino el decreto de garantía. El gomecismo fue un espanto, fueron 27 años infernales de persecución. Bueno, y terminó el gomecismo, se murió el hombrecito. Vino y el Lazo para- López, vino el otro, dos transiciones y el país arreglado, con dos presidentes magníficos de paso. Claro, entonces, bueno, eso yo creo que, verdad, para mí como venezolana, como historiadora, como ciudadana, como mujer de este tiempo, yo estoy totalmente convencida de que este es un proceso frente al cual, en la medida en que la sociedad se involucre, actúe y se comprometa, vamos a salir con bien, o sea, porque lo hemos hecho otras veces y no veo ningún motivo por el cual no lo hagamos de nuevo. Yo tampoco. Inés, la academia. ¿Qué retos tienes por delante al frente de la academia? ¿O qué retos tiene la academia en los tiempos por venir? Mira, la Academia Nacional de la Historia, siendo como es una institución más que centenaria, la Academia Nacional de la Historia se fundó en 1888, o sea que tenemos ya algunos años como institución, está ahorita en un momento crucial. Yo creo que es una institución que pese a toda la, digamos, la tradición que está por detrás de la academia, como corresponde, oye, por su patrimonio, por lo que es su historia, por lo que es su presencia histórica en la sociedad, en este momento en el cual la historia tiene claro, y ese protagonismo, oye, la academia es una institución fundamental. Entonces, por eso creo que más allá de las dificultades, digamos, de las dificultades sobre todo presupuestarias, porque es obviamente claro que siendo instituciones que andan, que son críticas, que no son complacientes, pues por supuesto padecen los rigores de las restricciones Y la presupuestarias. cultura, además, siempre padece esos rigores. Claro, pero yo, verdad, creo que ese patrimonio que tiene la academia está allí, está intacto, le pertenece a los venezolanos. O sea, la biblioteca de la academia, los archivos de la academia, o sea, el sitio donde está la academia, el patrimonio artístico de la academia, oye, son cosas que... Las publicaciones. Claro, bueno, las publicaciones están ahorita un poco más... Bueno, pero las estamos haciendo digitales, ¿no? Ya estamos en el campo digital y tenemos una página web también digital, anhvenezuela.com.be, pero, verdad, lo que yo creo es que la academia debe seguir ocupando ese espacio que ha ocupado, sobre todo en un momento como hoy que demanda una mayor responsabilidad, una mayor presencia, una mayor exigencia, porque la historia está viva y los venezolanos están demandando permanentemente respuestas frente a su historia. Un valor, Inés, que ha sido fundamental en tu vida. La constancia. Constancia, pero constancia. O sea, yo soy historiadora, me decía una vez Luis Pedro España, historiadora del cubo. Yo soy licenciada en historia, magíster en historia y doctor en historia. Entonces, para mí, verdad, la constancia. Y la coherencia, en ese caso. Claro, no, pero la constancia de historia y ser constante en la investigación, en la curiosidad, en el esfuerzo. Yo creo que esa es un diálogo y un valor extraordinario, porque yo no me veo haciendo otra cosa, sino ser historiador como los Rolling Stones. Pues, o sea, vamos a ser rockeros y nos vamos a morir rockeros. Yo soy historiadora y me moriré historiadora. Yo cuando estudié historia decía que también quería estudiar comunicación, terminé mezclando las dos cosas. Claro, bueno, y te ha ido de lo mejor, María Eugenia, muy bien. Bueno, Inés, muchas gracias. Ha sido una magnífica conversación que estoy segura aportó
muchísimo para todos aquellos que nos están escuchando, nos están viendo, y te lo agradezco enormemente. No, gracias María Eugenia, y verdad, confíen en el futuro de Venezuela porque la historia venezolana eso, ha sido expresión de esa voluntad de salir de las dificultades. Amigos, hasta la próxima semana.